ilustres y destacadas personalidades que nos acompañan, don Manuel Lasierra, conferenciante que tendremos hoy y que luego presentaremos. Señoras y señores, bienvenidos a un acto más del Club Aragón Siglo XXI. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Joaquín Roncal, que nos facilita las instalaciones y toda la organización. Gracias que extiendo a todo el personal, porque son una maravilla trabajar con ellos. También quiero dar las gracias por descontado a nuestro conferenciante, a don José Manuel Lasierra Esteban, y gracias a todos que nos acompañan esta tarde. Voy a nombrar algunas instituciones que se han excusado de la asistencia. Uno de ellos es el director general de Relaciones Institucionales, que hoy está en Teruel, que hace el Día de Aragón, el cual tendremos en el tercer trimestre para hablarnos sobre el Estatuto de Autonomía de Aragón. Cumple este año 10 años la última reforma que se hizo. Otra persona que se ha excusado es doña Teresa, la directora general de Igualdad y Familia, el director general de Cultura, la consejera de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza, y como no podía ser, no ha venido y era para excusarse, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Aragón. Antes de presentar a nuestro conferenciante, les informo que el día 17 de mayo, a las 7 de la tarde, celebraremos la última conferencia de este ciclo, del curso 2016-2017, sobre un tema interesante que, bajo el título La calidad dietética de los alimentos de origen animal. Este señor, don Isidro Sierra Alfranca, es un investigador de la Facultad de Veterinaria y considero que es muy interesante el escucharlo. Yo, al menos cuando lo he escuchado, he aprendido mucho y supongo que todos nosotros aprenderemos también si venimos escuchándolo. Y sin más, vamos a presentar a don José Manuel Lasierra Esteban, presidente del Consejo Económico y Social de Aragón. Es un almudevano, y yo diría saputo, porque a los de Almudévar le llaman saputo, en honor a ese libro que escribió Braulio Foz sobre Pedro Saputo. Y digo, saputo significa sabio, y es que él es un sabio en la materia que él toca. Es doctor en Economía, profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, especialista en Relaciones Laborales y Economía Pública. Ha desarrollado sus actividades profesionales como economista en la administración local y fundamentalmente como docente e investigador universitario. Dirigió la Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza entre 1999 y 2006, así como la Cátedra de Ciencias Sociales Jaime Vera hasta 2013. Entre otras actividades, ha sido director de programas, Escuela de Participación Ciudadana, y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Desde el 2009 es árbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA. Tiene numerosos artículos en revistas técnicas, que no los voy a enumerar, yo prefiero escucharlo a él. Muchas colaboraciones también colectivas y otros libros que él ha escrito y que voy a citar solo 3 para no hacer larga la presentación. Instrumentos de flexibilidad interna en la negociación colectiva, Economía del trabajo y política laboral, y mercado de trabajo y estrategias empresariales. Sin más, le dejo ya la palabra a nuestro conferenciante, que esperamos que luego en el coloquio completemos un conocimiento amplio del tema.
Muchas gracias. ¿Sí? Así. Ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todas. En primer lugar, agradecer al presentador, a Silvano Cortés, que nos conocemos ya de hace algún tiempo cuando vino a alguna de las actividades que hemos desarrollado en lo que se llamaba la Escuela de Participación Ciudadana en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, me resulta a mí muy grato estar en un foro de estas características, un club de opinión, Aragón siglo XXI, tan necesario en estos tiempos. Y de alguna manera a eso me voy a referir en alguna de las conclusiones a las que voy a sacar de esta sesión, que en principio podría parecer, el título puede ser sugerente, pero dado que vamos a hablar de temas de economía, pues yo sé que a mucha gente le produce una cierta prevención, un cierto reparo, porque parece que ese lenguaje solo esté preparado para gente iniciada ya, cuando no debe ser así. Entonces, en primer lugar, pues quiero agradecer su asistencia aquí, en un día primaveral que tenemos, que la ciudad está llena, entre puentes que quizá no hacen pues muy propicia, ¿no?, la disposición a encerrarse dentro de una sesión. Espero que merezca la pena. Pues eso, insistir una vez más al presidente del Club de Opinión Aragón siglo XXI, San Silvano Cortés, la invitación. Y por extensión también pues a la Fundación La CAI, que les permite, habilita estas instalaciones, estas magníficas instalaciones para desarrollar actividades de este tipo, actividades que sirven de alguna manera para canalizar intereses y articular a la sociedad a partir de la discusión. Me parece que eso es una labor encomiable y quiero felicitar y animar al presidente y a la asociación y a los miembros de la asociación que están aquí presentes y, por supuesto, al público que ha tenido esa gentileza en venir aquí a debatir sobre estas cosas. Vamos a ver, el título habla de la concertación y lo relaciona con el bienestar social. Yo voy a dividir la exposición en tres partes. Una primera, que sería qué es eso de la concertación y cómo surge y para qué. Luego una segunda, a la que de carácter, diríamos, histórico en cuanto a que nosotros tenemos una cierta tradición de diálogo social y de concertación, una bastante y provechosa tradición de diálogo social y de concertación, y luego una tercera reflexión final, que será pues posiblemente extensa y a lo mejor controvertida, que va a hacer referencia a el por qué sí o el por qué no ha habido concertación en un periodo tan difícil como ha sido la crisis económica desde 2008 hasta estos días. Entonces, en esas tres partes, pues hay una primera parte teórica, repito, una segunda donde haré un análisis de lo que ha sido la concertación social en España a lo largo de estos años, que aún continúa, pero no a la dimensión, no en la dimensión en que se desarrolló cuando los primeros inicios de la concertación social. Luego me referiré a eso. Y en tercer lugar, como he dicho, pues ya esas consideraciones sobre el por qué sí o el por qué no en estos momentos. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de concertación? Pues, en primer lugar, debemos hablar de una cuestión económica. La concertación social va a surgir de una cuestión económica como es el reparto del producto. Para que nos entendamos, ustedes sí que habrán oído hablar muchas veces, porque en los medios está constantemente, de si hemos crecido mucho, hemos crecido poco, de si el PIB, ese término que a lo mejor recordarán, ha crecido o no ha crecido. Yo les voy a explicar qué es el PIB y no lo olvidarán ya nunca. Y entonces entenderán qué papel puede desempeñar ahí la concertación.
Ustedes recordarán a Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, cuando estaba solo, cogía un coco cada 8 horas, un coco cada 8 horas, un día de trabajo, al cabo de 365 días, un año, eran 365 cocos, ¿no? Eso es el PIB. Eso es el PIB de Robinson Crusoe. ¿Y qué es el PIB en concreto? Pues es su medio de vida. Es decir, que si un día no trabaja, coge 364 cocos y entonces tendrá que hacer dieta. Entonces, eso es el PIB, lo que se genera por una sociedad en un periodo determinado, sus factores de producción, el capital y el trabajo puestos en marcha a lo largo de un periodo. Entonces, el tema es que el PIB, la producción, eso es el medio de vida que tiene una sociedad. Entonces, los temas económicos primero tratan de conseguir que con los recursos que existen en una sociedad se consiga el mayor número de cocos. Y a continuación, eso es una cuestión de ser una sociedad eficiente, que hace bien las cosas. Pero a continuación viene el problema de ¿y cómo lo repartimos? Robinson Crusoe no tenía ningún problema de reparto. Robinson Crusoe sabe que si trabaja un día, come un día. Y si no trabaja, pues no come ese día. Lo que se puede plantear es diseñar mejores métodos de trabajar. Y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para en el mismo tiempo coger más cocos? Pues me puedo inventar una herramienta, un instrumento de capital, no una máquina, pero una herramienta muy sencilla que sería una escalera, por ejemplo. Entonces, eso sería una economía. Ahí estamos hablando de una persona sola, que puede aumentar su dieta a partir de trabajar mejor o de trabajar más horas. Es decir, dedica 16 horas, cogerá 2 cocos. Dedica 8 horas, pero con el previo de haber trabajado antes para elaborar una herramienta, un palo, una escalera, algo, entonces podrá aumentar su producción. Ese es un problema, aumentar la producción para tener más bienes. Y luego viene el otro problema, que es cómo lo repartimos. Y claro, en el cómo lo repartimos, en esa distribución, pues cada cual tiene su percepción. Una percepción que nos lleva a cuestiones lejanas, a cuestiones que no voy a entrar aquí, sobre qué es justo y qué no es justo. ¿Qué reparto es justo y equitativo y qué reparto no es justo y no es equitativo? Y claro, la percepción de unos y otros no es igual. La percepción que puede tener, simplificando, un banquero, simplificando, repito, pues no es igual seguramente a la percepción que puede tener un trabajador del sector X. Entonces, de hecho, yo hago algunas veces la broma. Dice, bueno, un banquero, el caso de, hago la broma con Botín, que el hombre que ya falleció, dice, bueno, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos? Decía, si doy trabajo, genero riqueza, pues al revés, se me tendría que dar dinero a mí. Claro, eso choca, es su percepción, pero esa percepción se traduce también en políticas públicas en otros países, en políticas públicas donde pagan más los que menos tienen y no los que más. Son percepciones. No voy a ir por esa vía de cuestiones de equidad a nivel teórico. Simplemente planteo. Se han producido una serie de bienes y servicios, una economía ya no es solamente Robinson Crusoe, sino que intervienen muchas más personas, muchos más agentes, empresas de diversos sectores, empresas que tienen intereses a veces contrapuestos, las del sector del turismo con las del sector de la banca, con las del sector de la industria, por ejemplo, intereses contrapuestos pueden tener las empresas de turismo, pues querrían en muchas ocasiones que el hombre del tiempo desapareciera. Porque si sale dando la noticia de que va a llover, pues a lo mejor eso. Pues, en fin, el problema de la distribución se va a plantear. El problema de, una vez generado un conjunto de bienes y servicios, ¿cómo los repartimos? Aquí entra el tema del diálogo social y la concertación. Porque el problema básico de ese reparto es el problema de las relaciones laborales, el problema tradicional, pero que debemos olvidarnos, bajo mi punto de vista, de aquel esquema tradicional del siglo XIX, de capital y trabajo enfrentados, bajo mi punto de vista. Entonces, dice, ¿cómo lo repartimos?
Y entonces, en esto de cómo lo repartimos, pues quizá entra esa dicotomía de vamos al conflicto y aquí el que más pueda, o vamos al diálogo y vamos a repartirlo de una manera que, pues bueno, que nos deje de alguna manera a todos pues más o menos satisfechos. Porque el problema del reparto no es que sea más o menos equitativo, que eso es un problema importante, sino que un mal reparto también puede generar que la cantidad que se produce sea menor. Es decir, esto lo podemos visualizar, que el problema de la producción es generar una tarta y el segundo problema es cómo la repartimos. Pues si la repartimos mal, a lo mejor en la próxima ocasión la tarta es más pequeña. Entonces es una cuestión importante. El diálogo social y la concertación va por la vía de dejemos de individualidades, cada cual puede tener sus intereses, pero vamos a tratar de evitar el conflicto. Vamos a evitar el conflicto porque el conflicto tiene costes, deja insatisfacciones y, en definitiva, pues puede que genere distribuciones menos equitativas que luego repercutan negativamente en la generación de esa tarta, es decir, en la generación de bienestar. En consecuencia, el tema del diálogo social pues, se ha planteado como una vía precisamente para resolver ese conflicto, es decir, para conseguir repartir mejor y conseguir, en definitiva, más bienestar. Esa es la razón que da el título a esta charla, es decir, el diálogo social y la concertación como factores del bienestar social. Diríamos que esto es la teoría. Esto es la teoría que seguramente cualquiera podría asimilar o aceptar, pero que en líneas generales, aunque en teoría puede ser aceptable, luego en la práctica se manifiestan pues por intereses muy diversos, pues esos conflictos que hacen que esa concertación no sea posible. Diríamos, eso es la primera parte. La segunda parte, ¿cómo ha sido nuestro país en este aspecto? Estamos en el año 2017. El primer hecho importante, el primer hito importante en lo que es la concertación y el diálogo social en nuestro país se cumple ahora 40 años, que fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa en el año 77, para que tuvieran vigencia en el año 88, son un inicio de concertación social. Un inicio de concertación social que, aunque lo firmaron los partidos políticos en aquel momento, los sindicatos, dada la relación tan estrecha que existía entre los dos sindicatos mayoritarios de entonces y de ahora, con los respectivos partidos que servían de referencia y las recién creadas confederaciones empresariales. Repito, los pactos de la Moncloa los firman los partidos, pero porque los sindicatos están muy pegados, eran lo que se llamaba el término correas de transmisión. ¿Y por qué se plantean los pactos de la Moncloa? ¿Se descubre algo nuevo considerando que no teníamos tradición hasta esas fechas de diálogo social, de concertación? Pues bueno, ustedes no lo recordarán, pero ¿saben cuánto es la inflación de este año en España? Muy poco. La Unión Europea, la Comisión Europea, quiere que la inflación en Europa sea el 2%. Y echando dinero en la economía no se consigue. No voy a explicar por qué razones se quiere conseguir esa inflación. La inflación que va entre junio-julio del año 76 a junio-julio del año 77 alcanzó en España el 44%. ¿Qué les parece? 2% al mes. O sea, en un año los precios han subido un 44%. En ese periodo, junio-julio, luego las inflaciones anuales, los meses que descuentan, etcétera. No llegó a eso, pero llegó al 20 y tantos %. Entonces, ¿qué país puede sostenerse, qué sistema puede sostenerse con inflaciones de esas características? ¿Cómo afrontar una inflación de esas características, del 44%? Nos hacemos idea, ¿no? Nos hacemos idea de que vamos a un establecimiento y las cosas nos cuestan un 44% más.
Pero claro, estamos en el año 77 y no solo el problema era la inflación, como podemos pensar. Año 75, muerte de Franco. Año 77 hay las primeras elecciones democráticas que van a poner en marcha esa especie de pactos que serán los pactos de la Moncloa, que es lo que se ha denominado la Constitución Económica, lo que va a dar un marco más o menos estable a un conjunto de relaciones económicas y relaciones laborales, y que va a permitir afrontar un problema brutal e inmediato como era la crisis económica. O sea, tenemos una inflación, pero no es solo ese el problema económico que había en España en esos momentos. Había una crisis económica mundial, una crisis económica mundial que empieza en el resto del mundo en el año 73 y a nosotros nos llega un poco más tarde en el año 74. Pero tenemos una crisis política fenomenal, una crisis política no solo de alternancia de poder, no solo de que un partido va a sustituir a otro porque el otro lo hace mal, sino una crisis de régimen. Entonces, hay un problema económico mundial, hay un problema económico nacional, empezamos a abrir la economía y resulta que nuestros sectores no son competitivos, la sociedad está muy fracturada, aunque me referiré luego menos fracturada que la actual, luego me referiré, y entonces se plantean unos pactos para afrontar la crisis. Es decir, las cosas una detrás de otra, no todas a la vez. Y entonces los pactos de la Moncloa pues, es un pacto, o sea, un intento de, primero, poner orden en la economía, pero poner orden atacando un factor muy grave como era la inflación y además asentando, o sea, haciendo una serie de reformas en el conjunto del sistema de manera que los costes de la crisis se repartieran entre todos. Y eso es una cuestión fundamental. Los costes de la crisis se repartieran entre todos. Los costes de la crisis actual no se han repartido entre todos, como sabemos. Entonces, los pactos de la Moncloa supusieron una serie de políticas inmediatas, contracíclicas, para afrontar los problemas económicos más inmediatos. Una serie de propuestas en relación a reformas estructurales de la economía. Y luego, curiosamente, en una política de pactos de carácter económico, que eso ya no se ha repetido, alguna serie de medidas de apertura o de cambio social. ¿A qué me refiero? Pues miren, resulta, yo cuando lo digo a los estudiantes se quedan muy alucinados, pero en los pactos de la Moncloa se pactó que se despenalizara el adulterio femenino. ¿Me siguen? O sea, las mujeres eran adúlteras o podían ser adúlteras, los hombres no. O sea, hubo una serie de cosas que se metieron en el cesto considerando que el país pues, bueno, salía de una situación muy complicada. Bueno, estaba en una situación, no salía. La crisis empezó a remontar en el año 85. Estábamos en una crisis social, económica y política muy fuerte. Entonces, pues los pactos de la Moncloa pretendieron avanzar un poco en esos tres terrenos, pero sobre todo, primera cuestión, la económica, poner orden en la economía. Tenían como referencia que en la Segunda República se quiso hacer de todo y entonces no se hizo de nada. No solo no se hizo de nada, sino que se deshizo, como sabemos, muchas cosas. Bueno, pues esa tradición de pactos, que empieza en el año 77, repito, cuando se discuten, pero para estar vigentes en el año 78, esa política de pactos va a estar, se va a desarrollar en sucesivos acuerdos, y a eso sí, entre empresarios, sindicatos y en ocasiones el gobierno.
y en ocasiones el Gobierno, se va a implementar diversos pactos hasta el año 86. Entonces es un largo periodo que de alguna manera va a permitir, primero, que el régimen político se asiente, que la economía haga sus deberes y el sistema económico sus transformaciones y el sistema social pues que de alguna manera se estabilice. Y además, en ese año 86 ya nos mete en Europa, lo cual significaba que teníamos que haber hecho, y hicimos bastantes, pero no todos, algunos de los deberes para poner a la economía en ese entorno de mucha más competencia, de mercados abiertos. Eso era la Unión Europea. Con los periodos transitorios que se ponían, esas cosas que ya son, bueno, que ya están prácticamente olvidadas, salvo para los que nos dedicamos a estos asuntos. Bueno, pues hasta el año 86 hubo este tipo de pactos. Pero la política de concertación social no ha terminado ahí. La política de concertación social ha continuado a lo largo de estos años. Lo que pasa es que no ha continuado con ese vigor, con esa fortaleza que tuvieron aquellos pactos de aquel entonces. Explicaré un poco por qué. Ha continuado con cosas, con aspectos más focales, más centrados, y el último es el acuerdo de empleo. El acuerdo para la negociación colectiva, el AEC, el acuerdo de empleo y la negociación colectiva del año 2015, que está vigente 3 años, 15, 16 y este año todavía. O sea, que la política de pactos y de acuerdos, nosotros podemos decir que tenemos un gran historial, y ese historial ha dado frutos. Ese historial ha dado muchos frutos. En la política más reciente, esta que se refiere al periodo actual de pactos, pues lo que se ha planteado eran los objetivos en la negociación colectiva, pues era la vertebración, cambiar la precarización laboral, impulsar la negociación colectiva, impulsar la contratación indefinida y a tiempo completo, la inserción laboral de los jóvenes y el aumento de la productividad y de la inversión productiva. Junto a esto, pues tradicionalmente se han puesto siempre las famosas cláusulas de revisión salarial, fijación de salarios y cláusulas de revisión salarial. En estos tiempos, repito, no han tenido esa visualización ni esa fuerza que pudieron tener en aquellos años. Eran unos años complicados, eran unos años que había que estructurar todo. Cuando digo todo, es el sistema económico y el sistema laboral y también el sistema social. O sea, quien eche un vistazo a lo que era la España de aquellos años, a lo que es ahora, pues no tiene nada que ver. Y cuando se plantean esas cosas de decir, o esas propuestas de tenemos que hacer una nueva revisión de la historia y no sé qué cosas de que si la transición fallida, pues uno se tiene que poner en el contexto de dónde veníamos. Y si se analiza la historia, pues bueno, el salto no es espectacular, es estratosférico, estratosférico. O sea, quien recuerde la España de los años 70 y anteriores, los que somos de pueblo y hemos vivido en pueblos, pues bueno, pues es que son dos mundos distintos. Entonces, en esos dos mundos distintos, pues uno, lo digo por los debates que hay en estos tiempos, en estos días, en estos meses atrás, de que, bueno, pues hay que hacer una segunda transición y no sé qué más cosas. Pero a ver, situaros, analizar la historia y decir, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho tan mal como para que haya que hacer una revisión tan profunda? Bueno, pues si se analiza la historia se verá que esas políticas fueron bastante acertadas. El enfrentamiento social era muy fuerte, lo que pasa es que ese enfrentamiento quizá, a diferencia de ahora, estaba más institucionalizado y canalizado. ¿Qué quiero decir? Y eso
lo repetiré más adelante o lo enlazaré con otras cosas más adelante. Pues quiero decir que los partidos en aquel momento serían más o menos numerosos o más o menos débiles, pero sí que tenían detrás un cierto consenso de que los partidos más o menos y los sindicatos les representaban, cosa que hoy en día con todo lo que sucede, pues está menos claro, está menos claro, y de hecho, pues cuando el CIS periódicamente pues saca esas encuestas de valoración de qué institución le da más confianza, pues bueno, pues los partidos siguen apareciendo, los partidos y los sindicatos siguen apareciendo o están apareciendo desde hace ya unos años con unos índices de popularidad muy bajos. En aquel momento, a pesar de que venían de la dictadura, venían de la clandestinidad, pues había una cierta o una mayor interrelación entre objetivos, organización y sociedad, aunque no participaran activamente, que hacía que fueran creíbles y que sus propuestas fueran asumibles y asumidas. ¿Qué quiero decir sus propuestas asumidas? Pues, por ejemplo, en los pactos de la Moncloa, cuando decimos de que tiene que haber acuerdo y que los acuerdos suponen que uno no impone sus ideas y sus propuestas, sino que de alguna manera se tiene que llegar, unos ceden y otros ceden, de manera que se llega a una cosa común. Entonces, ¿por qué se caracterizaron estos acuerdos? Pues estos acuerdos básicamente se caracterizaban porque se establecía un objetivo de inflación, y entonces la política salarial se establecía de acuerdo con ese objetivo. Anteriormente se decía, bueno, hay tanta inflación, pues el año que viene vamos a pedir un aumento salarial como mínimo de eso. Y entonces eso se generaba lo que se llama la espiral inflacionista. Pues bueno, con estos pactos se trata de un problema fundamental. La inflación, pues vamos a ver cuál es el objetivo. Inflación, que la inflación baje hasta el X%. Pues vamos a establecer una horquilla salarial que nos permita alcanzar eso, pero sin superarla. Pero a cambio va a haber una política laboral tendente a fomentar el trabajo de no sé de qué manera, o de que la política fiscal o la política de gasto público genere unos incentivos o genere, pues por ejemplo, la universalización de la sanidad o genere una serie de apoyos a la educación. Es decir, que no fueran solo unos los que pagaran. En eso consistieron aquellos pactos. En estos últimos tiempos, pues no ha habido esos objetivos, esos grandes objetivos, como decía. Los planteamientos son mucho más concretos y los resultados ya son más difíciles. Entonces, son más difíciles de alcanzar y, diríamos, también más difíciles de vender al conjunto de la sociedad. Y claro, en parte esa desafección que se puede haber de los empresarios hacia sus organizaciones y de los trabajadores hacia los sindicatos, pues viene en parte porque dicen, bueno, ¿dónde están los resultados? Y claro, el problema es que los resultados en una economía abierta ya no son tan fáciles ni de conseguir, ni siquiera pactando. Pactando se suavizan las cosas, sin ninguna duda. Y de hecho, una de las conclusiones cuando se analizan lo que ha sido los pactos, el diálogo social y la concertación, una de las conclusiones que siempre se saca es que cuando en algún momento algún gobierno ha adoptado una medida de forma unilateral o de acuerdo solo con un sector, sea fundamentalmente con los empresarios, o sea, en alguna ocasión con los sindicatos, los resultados de esos acuerdos han sido muy negativos. Los resultados de esas medidas, en algunas ocasiones, se han visto han sido perjudiciales, y de hecho esas posibles medidas se han rechazado en un momento posterior. Es decir, se han derogado. Entonces, la política de pactos, repito, comienza en el año 77, o sea, 40 años ahora.
ha tenido unos resultados muy poderosos de cara a hacer frente a aquella crisis económica de los años 70, y de cara a poner las estructuras de la economía en orden a un entorno de la Unión Europea, un entorno competitivo, fuertemente competitivo. Han modernizado la economía y han modernizado la sociedad, y de alguna manera han contribuido a repartir los costes. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, pues en algunos momentos de los posteriores al año 2008-2009, o sea, el 2008 empieza la crisis a notarse, 2009 se nota más, 2009 esos cocos de Robinson Crusoe, para que se hagan idea, el PIB cae creo recordar, un 3,6%. O sea, háganse idea. Si el PIB de 2008 eran 365 cocos, el de 2009 quiten un 4%, 4 por 6, 12, 4 por 3, 12, 24, 4 por 3, 12, pues quiten 20 cocos. Es decir, se han producido 345 cocos. ¿Cómo los repartimos? Como no hay acuerdos, pues conflictividad y malestar. ¿Cuál es la consecuencia de esa conflictividad y de ese malestar? Pues una sociedad más depauperizada. Ha habido un proceso, de desclasamiento en estos años en la sociedad española. Es decir, un sector de clase muy alta sigue manteniendo su estatus e incluso lo ha mejorado, pero luego el resto ha visto disminuir su situación. Las clases medias han bajado a medias bajas, las medias bajas han bajado más. Es decir, no se han repartido los costes de la crisis. Se ha dejado a, como dicen en mi pueblo, el que más chufle, capador. Es decir, que allá se las componga cada cual. Entonces, es aquí donde se pone de manifiesto ese valor del diálogo social. El valor del diálogo social hubiera permitido que, tenemos que recortar aquí, no podemos aumentar el gasto allá. Pues vamos a ver dónde el sector público, el Estado, acude. Dice, los sueldos no se pueden subir porque tenemos que ser más competitivos. Bueno, pues si no subimos los sueldos, vamos a ver cómo en el ámbito laboral mantenemos los empleos. Esto hubiera sido una política de pactos. La política de pactos tendría que haber planteado eso. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hizo? Porque en aquel momento se planteó que tendría que quizá una manera de afrontar la crisis, e incluso hubo algún colectivo, esto lo arreglamos entre todos, un colectivo de personas ilustres, representantes de empresas y de organizaciones, que se planteó, dice, bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en proponer una serie de medidas y que de alguna manera la sociedad trate de asumirlas y, en definitiva, hacer que el diálogo sirva para afrontar un problema grave como ha sido la crisis económica? La crisis económica de este periodo ha sido mucho más intensa en términos de caída de la producción, muchísimo más intensa en términos de caída de la producción y de caída del empleo que la crisis económica de los años 70, la famosa crisis económica. O sea, la crisis de la caída del producto que se produce, del PIB que se produce en 2009, solo es comparable a la que se superó. En la guerra civil se superó. De hecho, hasta 18 años más tarde, hasta el año 53, no se recupera el PIB de 1935. Hoy decían que ya se está recuperando el PIB desde antes de la crisis. Lo hemos recuperado antes, pero la caída del producto y la caída del empleo en estos años, en esta gran crisis, ha sido muy superior
a la crisis económica de los años 70. Bien es cierto que no teníamos ese conflicto político de pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático, y que de alguna manera las instituciones, con todo lo que nos quejamos en nuestro país, yo entiendo que las instituciones funcionan. Y funcionan, y tenemos una sociedad pues relativamente estable y que funciona. Y yo pongo algunas veces algún caso de que tenemos una sociedad que a su vez es producto de la estabilidad que nos han dado estos años de crecimiento económico. Y a pesar de esta crisis hemos sido capaces de resistirla, entre comillas, relativamente bien. Con todo lo que ha sido la crisis económica, no ha habido una gran conflictividad social. Dice, bueno, pero es que tenemos un país muy corrupto. Y yo digo que no, nuestro país no es un país corrupto. La corrupción está muy focalizada en algunas cosas. Y en general la gente no solo no es corrupta, sino que se comporta relativamente bien. Yo cuando voy por Latinoamérica, lo primero que te dicen, si tienes algún problema, no vayas a la policía. Eso es corrupción. Y si quieres tú que te asistan en el hospital, tienes que hacer no sé qué bajo mano. Esas cosas no ocurren aquí, en líneas generales. Entonces, tenemos una sociedad que ha sabido, primero, que es más rica, y por eso ha soportado mejor la crisis, y segundo, pues que la sociedad, con todo lo que podamos pensar, está relativamente estructurada. Ahora bien, esas organizaciones intermedias, como pueden ser los partidos y los sindicatos, eso no están canalizando bien, y yo no quiero culparlos a ellos, no están canalizando bien las inquietudes del conjunto de la sociedad. Y no quiero canalizarlos porque, claro, dice, bueno, los partidos o los sindicatos pues representan a quien representan. Pero, claro, a nadie le impiden, en general, creo yo, que uno se saque el carnet del partido X o del sindicato Y. ¿Por qué? Entonces, claro, la actitud, y eso sí que es una rémora del franquismo, dice, no te metas en política, que eso es que tendrás jaleo. Pero claro, lo decía quien estaba metido en la política, bien metido en la política, y no te metas tú para manejarla yo. Entonces, esta es una cuestión de participación ciudadana, de conciencia ciudadana. Entonces, la fractura actual es la que, de alguna manera, aun suponiendo que los partidos y los sindicatos y las organizaciones empresariales hubieran tenido, bajo mi punto de vista, la visión de decir, vamos a afrontar la crisis con diálogo, vamos a afrontar la crisis con un proceso de concertación donde todos contribuyamos a un bien común, lo que significa que todos tendrán que ceder una parte de lo suyo, que es lo que suele ocurrir, lo que ocurre siempre en cualquier proceso de negociación. Pues esta dificultad de canalizar estas organizaciones intermedias, partidos y sindicatos, de canalizar las voluntades de la gente, pues hace que no se hayan sentido con fuerza, entiendo yo, capaz de decir, bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos en una mesa, que eso sería la concertación, y el diálogo social, vamos a sentarnos en una mesa y decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Y yo qué quiero? Y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Pues dice, bueno, yo sí cedo, entonces los muchos o pocos que me apoyan, entonces se van a enfadar. Entonces yo no puedo ceder. Si yo no puedo ceder, el otro tampoco puede ceder. Entonces, la dificultad del diálogo social pues ya se plasma en un fracaso. De hecho, ni se ha intentado. Repito, ha habido algún foro, ha habido algunas iniciativas individuales, algunas iniciativas grupales de ese grupo que les decía de esto lo arreglamos entre todos, que salió, no sé si lo recordarán, aparecieron varias...
como una propuesta de decir, venga, afrontamos la crisis entre todos y repartimos los costes. Pues bueno, eso no se ha podido hacer. ¿Qué problemas hay en estos tiempos? Aparte de carácter general, eso en nuestro país, pero de carácter general lo que ocurre es que para la concertación hace falta que las partes tengan un equilibrio de poder. Es decir, si dos van a negociar, pero uno de ellos tiene todo el poder y el otro no, pues el poder se tiene y se ejerce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos tiempos? Pues que se ha producido un desplazamiento de las relaciones de poder en el mundo económico hacia lo que se entiende como los mercados. Entonces, los mercados son tan poderosos, la inercia de una economía cuando crece o cuando decrece es tan fuerte que a veces las políticas nacionales de un partido, de un gobierno, no de un partido, de un gobierno, tienen una efectividad muy limitada. Esto lo decía Helmut Schmidt en los años 80. Dice, la capacidad de influir en una economía, él, presidente de Alemania o primer ministro de Alemania, en aquellos años no llega a más del 30%. Muchos de ustedes a lo mejor se han sorprendido porque después del triunfo de Trump, la economía haya crecido. Es la propia inercia. Claro, los ciclos económicos siguen lo que siguen. Entonces, los ciclos tienen fases expansivas y fases recesivas. Entonces, cuando uno está en una fase expansiva, pues no quiere decir que lo que él haga no va a influir. Lo que pasa es que de entrada no influye de manera inmediata, no influye de manera inmediata y además tiene una influencia limitada. Los mercados son muy fuertes. Esa sería una idea que quiero transmitirles. Y esos mercados que son tan fuertes, claro, dejan una capacidad limitada a la negociación. Dice, pero bueno, eso lo hemos visto incluso en las políticas de los gobiernos nacionales en la Unión Europea. Los mercados son tan fuertes que dicen, no, mira, tú vas a tener que adoptar la política que tenemos que adoptar, o sea, que tienes que te digamos nosotros. Caso español. Dice, para garantizarte que vamos a prestarte dinero, reforma la Constitución y di que la prioridad va a ser la deuda, antes que cualquier otra cosa. Y dice, no. Y claro, entonces un sistema democrático se ve muy violentado. Se me sigue lo que estoy diciendo, ¿no? Estoy recogiendo cosas muy recientes. Entonces, por un lado, la fuerza de los mercados es muy grande. Por otro lado, las economías están muy interrelacionadas. No sé si... yo hace unos años solía poner un gráfico de un coche, que era el Ford Escort en aquellos tiempos, o sea que estoy hablando de hace unos años, y entonces en el coche... Es decir, las distintas piezas y de dónde venían las distintas piezas fabricadas. Entonces, dice, bueno, es que aquí montaremos un producto, pero que vienen piezas de un montón de países. Las economías están muy interrelacionadas. Entonces, la capacidad de representación de los agentes sociales es bastante más limitada que cuando había economías cerradas, bastante más limitada, y como he dicho al principio, los empresarios, los de un sector, puede ser que no tengan los mismos intereses que los de otro sector. A la banca le interesa unos intereses elevados, porque con unos intereses elevados gana más dinero. A las empresas que producen productos de consumo, pues lo que querrían sería intereses bien bajos, porque la gente tiene menos problemas para gastar y para endeudarse. Entonces, esas contradicciones ya no se resuelven solo en una organización empresarial COE o la que sea. Es decir, que hay esos intereses encontrados no los puede representar, es difícil, mejor dicho, que los represente una organización. Entonces, eso exige un esfuerzo de diálogo mucho mayor que el que podía existir en aquellos tiempos. Cuando digo aquellos tiempos, esos finales de los 70,
y hasta mediados de los 80, 86, año 86, donde se desarrolló esos acuerdos tan importantes, sobre todo por los resultados que tuvieron. Entonces, por un lado, está una economía abierta que limita las capacidades de los gobiernos, una economía abierta donde hay mucha interrelación productiva y hace que los agentes mediadores, empresas y sindicatos, no terminen bien de representar a sus teóricos representados. Una sociedad donde los valores individualistas pesan mucho, mucho más que en otra época. Y los valores individualistas, pues ya sabemos, cada cual a lo suyo. Entonces, pues dicen, no, es que lo que hace una entidad como esta, decir, no, vamos a hacer un ciclo para entender lo que ocurre por el mundo e informarnos pues de estos aspectos. No pretendemos abarcar nada, o sea, no pretendemos alcanzar la sabiduría universal, pero focalizamos en una serie de cosas que nos generan más conocimiento y tendremos opinión. Una opinión más fundada que si no discutiéramos o si no oyéramos alguna de estas cosas, digo, las sesiones que hayan podido tener. Entonces, el individualismo dice, bueno, pues con lo bien que se está en el parque, me voy a encerrar yo aquí, por cómodo que se esté. Es decir, pues una sociedad en ese aspecto hedonista, que quiere decir que la felicidad de la persona la encuentra en el consumo. Eso resta muchas posibilidades a la hora de lo que es la acción colectiva, de lo que es la participación en las instituciones, de lo que es la participación en las organizaciones. Y claro, cuando no se participa es cuando más fácil se critica. Es que lo hacen muy mal. Pues ponte tú. Entonces, claro, eso no es una casualidad, ¿eh? O sea, yo en ese aspecto, el grado de participación en los diversos sistemas asociativos, en las distintas organizaciones en nuestro país, es más bajo que en otros países. Y eso sí que es un poco un producto de... yo ahí sí que veo una herencia del franquismo. No solo en la política y no solo en el sindicalismo, sino veo una cosa de decir, esto de juntarse mucha gente me pone nervioso. Bueno, han pasado ya muchos años para que eso ya se hubiera cambiado, pero seguimos siendo una sociedad donde el grado de participación y asociacionismo, aunque ha aumentado, pero sigue siendo relativamente bajo. Y curiosamente, el grado de asociacionismo, y he hecho alguna investigación sobre eso, se produce cuando se aumenta el nivel de renta. O sea, en teoría, uno sacaba la idea de que el asociacionismo se producía para generar algo que tú individualmente no lo consigues. O sea, quienes menos posibilidades tienen de algo se asocian. Pues no me sale así a mí las cuentas en una encuesta que manejo del Ministerio de Trabajo. O sea, el asociacionismo es un producto de clases medias. Entonces, cuando hay una crisis que da un hachazo a las clases sociales, cuando hay un hachazo, un desclasamiento, tal como he dicho anteriormente, pues eso se fractura. Y entonces aparece esa desconfianza que es lo que tenemos. Que lo que tenemos, el pan nuestro de cada día en nuestro país, pero no solo en nuestro país. Es que echas un vistazo por el entorno, te vas a Italia, te vas a Francia, y claro, no somos tan distintos porque el sistema económico marca mucho. Aun con todas las peculiaridades de lengua y de instituciones, el sistema económico, la forma de producir, esto es una idea vieja, marca mucho. Y entonces no somos tan distintos. Y vemos que esa situación se produce muy parecida pues, en los países de nuestro entorno. Entonces, esas son las circunstancias principalmente que hacen más difícil el diálogo social, pero al mismo tiempo más necesario, que vendría a ser un poco la reflexión con la que querría terminar. Más necesario en tanto en cuanto
ir cada uno a lo suyo, pues contribuye a que el producto final pues sea menor. Yo tenía un conocido que lo ejemplificaba con 2 burros que tenían, eso lo conocerán, esa viñeta seguramente, 2 burros que estaban atados del cuello y tenían un pozal de comida en un sitio, entonces uno quería ir para un lado y otro, o mejor dicho, tenían 2 pozales, uno quería ir para el suyo y otro quería ir para el otro, y entonces pues los dos, como querían ir cada uno al suyo, pues al final se murieron de hambre. Pues no llegaremos a esos extremos, lógicamente, esperemos, pero desde luego sí que hemos padecido una crisis más profunda de lo que seguramente hubiéramos tenido si hubiéramos tenido más diálogo social y más concertación. Y tradición teníamos, pero es cierto que en la sociedad hay una serie de fuerzas que no empujan en esa dirección. Hay una serie de fuerzas que no empujan en esa dirección y entonces el esfuerzo para conseguir vencerlas exige, pues eso, más esfuerzo. El esfuerzo tiene que ser, en definitiva, mayor. Entonces, esa sería mi conclusión, que el diálogo social y la concertación ha mostrado ventajas, ha mostrado beneficios objetivos, que hoy es más difícil llegar a ese diálogo y a esa concertación, pero que sigue siendo necesario y seguramente más necesario, y habrá que hacer más esfuerzos en esa dirección de convencer a la sociedad de que merece la pena hacer esfuerzos por el conjunto de la comunidad y no pues quedarnos en ese monstruo amable que hablaba Raffaele Simón, un pensador italiano, de ese consumismo que nos envuelve, que nos adormece y que en todo caso, pues si de vez en cuando necesitamos pues alguna emoción fuerte, pues no sé, pues hacemos algún ejercicio de vestirnos de no sé qué y jugamos a alguna cosa como más agresiva y así nos quedamos tranquilos. El esfuerzo tiene que ser más continuado y más pensando en el conjunto de la comunidad. Esa es la idea que de alguna manera, o esas son las ideas que de alguna manera en el Consejo Económico y Social, que yo en estos momentos, pues en este periodo de 4 años, si termino, presido, pues es lo que tratamos de alguna manera de fomentar. Nos hemos creído lo del diálogo social, nos lo hemos creído y aportamos resultados y, bueno, en función de eso, pues seguimos apostando por esa dinámica. Y espero no haberles aburrido demasiado. Gracias. Muchas gracias, don Manuel, José Manuel. Ha tocado muchos temas que para mí son muy importantes y que, lógicamente, los que vivimos, y muchos de los que hay por aquí son de los que conocen y están metidos en colectivos, es muy difícil, es casi, diríamos, una tarea de misionero el echar para adelante. Y yo creo que muchas veces, en vez de echarle la culpa al otro, lo que tendríamos que es aportar. Se abre el debate, pueden levantar la mano. Aquí, Pedro. Sí, buenas tardes, José Manuel, muchísimas gracias. Nos lo has hecho muy sencillo entender tal complejidad. Bueno, soy Pedro Martínez, de la Fundación Escuela y Despensa. Yo creo, nosotros defendemos que hay nuevos protagonistas sociales, que toca el tiempo de otros nuevos protagonistas y, por lo tanto, han salido a relucir nuevos agentes sociales. Los agentes sociales de los años 70 ya no sirven. Yo no sé si han servido alguna vez, entiendo que sí,
pero yo creo que nunca han sido agentes sociales reales, ¿no? Los de ahora, los que están saliendo ahora y que nosotros estamos convencidos, yo creo que son los verdaderos agentes sociales y son los que pueden cambiar y pueden incidir en estos temas. Nosotros consideramos que son la familia. Mira las estadísticas, lo que tú decías, qué mal valorados están los partidos y los empresarios y los sindicatos, pero qué bien valorada está la familia. La escuela, la universidad y la empresa, entendiendo la empresa como esa entidad que contribuye a advertirnos de qué modelo productivo, hacia qué modelo productivo tenemos que ir a pensar. Nosotros trabajamos con esos agentes sociales. Estamos convencidos de que la cooperación de esos 4 agentes nuevos, lo han sido siempre, son los que tienen que hacer evolucionar esto hacia una consecuencia muchísimo más positiva. Me gustaría saber tu opinión, José Manuel. Gracias. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, gracias por la intervención. La familia ha sido el colchón, uno de los colchones que ha salvado o que ha evitado la conflictividad social en este país estos años. O sea, la familia ha sido el colchón que ha dado protección ante las situaciones complicadas, muy complicadas. Pero yo tendría que decir, y por supuesto, la empresa, el tema es que se necesita, bajo mi punto de vista, una revolución empresarial. Cuando digo una revolución empresarial, ¿qué quiero decir? Es que, bueno, se ha hablado muchas veces de reformas laborales, es que, bueno, nosotros en este año en el CESA vamos a hacer un estudio, hemos encargado un estudio sobre el capital empresarial como factor de crecimiento económico. Y cuando digo el capital empresarial se ha hablado mucho pues del capital humano, genéricamente, que es distinto, el capital directivo es distinto al capital humano. Se ha hablado de las tecnologías y de las no sé qué, pero no, está el factor empresarial. Y el factor empresarial es muy importante. Y el factor empresarial, cuando digo lo de la revolución, tiene que empezar a considerar, y algunos lo hacen, hay empresarios que lo hacen, pero hay otros que no, que es que el trabajador no tiene por qué considerarse un coste, el capital humano no tiene por qué considerarse un coste, sino una inversión, y más en estos tiempos. Porque el tema es que uno no tiene que pensar que son las nuevas tecnologías las que te salvan, sino que el saber hacer una cosa con valor seguramente requerirá algo de tecnología, pero no siempre. ¿Me explico? La primera empresa multinacional en estos momentos, española, posiblemente sea Inditex, como sabemos. ¿Y qué hace? ¿Qué vende? Yo en broma les digo a los alumnos, trapos. A ver si se me entiende, ¿no? O sea, un producto tradicional, no son trapos. A ver si se me entiende lo que quiero decir. Un producto tradicional, Google hace cosas de tecnología, pero Inditex es un producto tradicional, bien hecho, de forma que sabe darle valor. Esa es la revolución empresarial, a esa me refiero. Es decir, que uno no tiene por qué pensar que tiene que hacer el descubrimiento tecnológico no sé cuál, para que eso, de esos ejemplos los hay, lo de Facebook y no sé, estas son las empresas que han roto los índices de casi todo. Pero empresas en sectores tradicionales siguen siendo muy poderosas, sabiendo dar valor. Entonces, la empresa, para mí, tiene que hacer todavía una revolución. El tema de la educación, el tema de la escuela, pues bueno, es lo del pacto educativo y yo no sé, pues alguna vez saldrá en nuestro país, ¿no? Alguna vez saldrá. Y el tema de la familia sí que querría hacer hincapié en una cosa. El tema de la familia, y yo lo considero fundamental, y ya he dicho que ha sido un factor que explica que las situaciones graves que se han producido en este país con el desempleo se haya soportado. Pero tengo que decir que la familia de hoy, en lo que son las costumbres, ha facilitado eso. Cuando digo ha facilitado eso, es que no hay ningún problema en aceptar lo que en mis tiempos de joven, de estudiante, y en el tiempo de algunos de ustedes, sería una barbaridad, y más si eran chicas. Entonces, esa liberación de las costumbres, eso de decir, oye, que no me meto con nadie,
que no sé si me explico, por no ir con más detalles, pues eso también ha facilitado mucho. O sea, en mis tiempos y en algunos de los tiempos de suyos, pues la gente se marchaba de casa pues para tener vida libre. En estos momentos el problema es otro. El problema de los jóvenes es que no se van ni con agua hirviendo, pero eso es otra cosa, Eso es otra cosa, No, pero se me entiende lo que quiero decir, ¿no? Este país se ha modernizado en ese aspecto. Eso es un aspecto, eso es un capital social inmaterial. Eso no son infraestructuras, no son edificios, pero eso es un valor muy importante. Es un valor muy importante que hace precisamente que las familias sean más vivas que nunca, bajo mi punto de vista. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Primero, felicidades de la conferencia. Creo que ha sido muy amena, muy didáctica y se ha entendido bien. Sobre el tema de concertación y conflictividad, yo tengo entendido que Aragón es la comunidad autónoma con menor conflictividad social de toda España y que Navarra, que la tenemos al lado, es la que mayor conflictividad tiene. Lo curioso que los sueldos son los más altos de España, los de Navarra, y los de Aragón están por encima de la media española. Sin embargo, los beneficios empresariales son más altos de empresarios aragoneses que empresarios navarros. Esto es una apreciación. Lo de individualismo también parece ser, las últimas encuestas creo que son del Instituto Aragonés de la Juventud, que el asociacionismo juvenil en Aragón estaría junto a Extremadura de los más bajos de España. En participación en partidos políticos y sindicatos parecido. Por tanto, entiendo que ese alegato que ha hecho hacia hacer cosas compartidas en conjunto me parece muy acertado, porque creo que somos la comunidad más individualista con diferencia. Yeah. Entiendo. Y una pregunta sobre un tema concreto. La Confederación de Empresarios de Aragón desapareció y se integró en la COE, ¿no? Si mal no me recuerdo. Vamos a ver. Era por saber qué le parece el tema de que aquí no haya organizaciones empresariales propias. Sí, no, vamos a ver. El proceso de fusión, y de hecho, pues sí que lo estoy viviendo yo en el Consejo Económico y Social. En el Consejo Económico y Social de Aragón hay una triple representación, una triple composición, perdón. Un tercio son representantes de los sindicatos, un tercio de los empresarios y un tercio del Gobierno de Aragón, que da cabida pues a colegios profesionales, a entidades, a personalidades, en fin, muy diversa, ¿no? Entonces, en el tercio de los empresarios había una distinción entre lo que era COE y CEPIME. Aquí además estaba la CEZ, Confederación Empresarios de Zaragoza, yo no lo diré muy bien esto, pero y la Confederación Regional de Empresarios de Aragón. La CREA se ha integrado en la COE. Y CEPIME Huesca y CEPIME Teruel también, pero CEPIME Zaragoza no. CEPIME Zaragoza sigue teniendo una entidad propia, una entidad jurídica propia, y además tiene la sede en la plaza Roma, ¿no? O sea que están en un proceso de fusión. De todas maneras, dentro de ese proceso de fusión, yo no sé si recordarán que hace un par de meses o algo así, la entidad que había desaparecido era la Confederación de Empresarios de Valencia, hundida en deudas. O sea, lo cual dice mucho. O sea, una confederación de empresarios que desaparece porque quiebra. Bueno, una anécdota eso. El tema de las rentas en Navarra. Estos días venía en la prensa, efectivamente, un mapa de quiénes son los que más protestan y los que menos. Estos días. No sé si hoy o ayer. Estos días. Y efectivamente los navarros eran los que más protestaban. Pero curiosamente los navarros con los vascos son los que más renta disponen.
A ver cómo se explica. Bueno, ¿cómo se explica lo de la renta? Sí, porque tienen un sistema fiscal diferenciado y privilegios, ¿perdón? Porque tienen el fugar. Sí, porque tienen privilegios. Porque tienen privilegios. ¿Se los han ganado? No. Ah, Sí, vale. utilicen el micro porque si no, esto se está grabando y entonces no se escucha. Cuando hablen, utilicen el micro porque todo esto está grabando y luego lo pueden ver en YouTube si alguno quiere ver pues la conferencia. Bueno, perdón, una cosa, y lo de individualismo, yo los datos que tenía referían a una muestra nacional, no la he hecho a nivel regional, pero me das una idea, siempre se aprende, gracias. Sí. Francisco Gómez, doctor en Sociología. Usted ha hablado de concertación. La concertación se dio en un momento muy determinado en el cual no había otra solución. Y no había otra solución porque veníamos de un régimen franquista, que todavía lo seguimos teniendo ahora, ¿no? Porque Franco puso al rey sí o sí, y después, por herencia de sangre, tenemos al rey Felipe VI. Después te he hablado de concertación. ¿Los empresarios están por la concertación cuando hay libertad de despido? ¿El despido es libre? O sea, vamos a ver, como no se junten todos los señores que hay en la calle pidiendo, que viniendo hacia aquí ya he visto unos cuantos y bastantes que hay, no, y se junten y se levanten contra el capital, me parece que aquí no se va a mover ni el punteras. Y para eso está la policía mandada por el gobierno. Por otro lado, creo que en un año llevamos 3 leyes para la educación, para la ESO. 3. Ahora va a salir la tercera en el mismo año. Y van a poder pasar y terminar la ESO con 2 suspensos y con menos de 5. Eso está previsto. Entonces, España estamos siempre en la cola, ¿no?, de toda la educación europea y lo seguiremos estando. Las universidades españolas, no hay ninguna en el ranking de las 100 primeras en el mundo. Ninguna. Eso también, a lo mejor los profesores tienen algo que decir, ¿no? Sí. Y después, el reparto, si la tarta es X, ¿no?, los empresarios se lleven X más lo que pueden, es decir, de los presupuestos generales del Estado, porque tienen unas subvenciones que los trabajadores, vamos a ver, decimos, no se ha movido nadie en España. ¿Por qué? Porque los abuelos han estado echando mano a los hijos, pero de una forma descarada, cosa que el gobierno se le tenía que caer la cara de vergüenza, cuando tenía que estar el gobierno al lado de los ancianos para darles un mínimo de condiciones. Que os sepa, este año más de un anciano ha muerto, ¿no?, por no tener calefacción. Y eso son las grandes empresas. ¿Qué puede decir a todo esto, por favor? Vamos a ver, varias cosas. Lo de que la transición aquí no había otro camino que ese, yo eso lo he discutido en alguna ocasión, en otros sitios, y es que los países del este, que también se salieron de una dictadura,
no acudieron a las vías de la concertación y ahí están, bastante más retrasados que nosotros, bastante más. O sea que sí que había otras alternativas, no hacer la concertación. Y claro, no hacer la concertación, en fin, no se pueden hacer asimilaciones de lo que pudo ser Polonia, Hungría y España. Son cosas distintas, pero todos salíamos de unas dictaduras, y no fue el camino que se adoptó, no fue el mismo, con lo cual pues los resultados, precisamente esos resultados, nuestros resultados avalarían el papel y el valor de esa concertación, bajo mi punto de vista. En fin, habría que matizar muchas cosas, ¿no? El tema de la... No, yo no creo que haya 3 leyes de educación. Lo que ha habido, que yo sepa, vamos, es una especie de parches y a lo que es la actual ley que se tenía que aplicar este año, pues por dificultades de aplicación y por otras cosas, y por mayorías parlamentarias y no sé qué, que dicen, pues bueno, la selectividad no se aplica, o se aplica de no sé qué, y hoy sale la noticia de que se podrá pasar al bachiller con X asignaturas, o sin el aprobado, en fin, esas. Pero no son en sí 3 leyes, no ha habido 3 leyes, lo que ha habido ha sido una serie de parches en relación a una ley que está, pero que no se aplica, pues porque la mayoría parlamentaria no da para aplicarse, y luego pues porque hay una serie de competencias autonómicas que hacen que, bueno, que al final no hay todavía una ley pactada única, y no lo sé, a lo mejor las circunstancias actuales de no mayorías parlamentarias, a lo mejor lo que es un problema puede ser una oportunidad. Habrá que verlo. El tema de los presupuestos, vamos a ver, yo creo que aquí hay que desmitificar alguna cosa. El gasto público en España, incluso en esta época reciente, tiene un contenido redistribuidor hacia los que menos tienen muy poderoso. La principal partida de los presupuestos son las pensiones, y las pensiones en España tienen un contenido redistribuidor tremendo, porque la pensión más alta solo puede ser 4 veces la más baja. Entonces, en los sueldos, en lo que es la vida laboral, uno puede ganar 100 y otro puede ganar 50 veces más. Pero en las pensiones, en las públicas, no ocurre eso. Las pensiones son profundamente redistribuidoras, y eso no se ha modificado estos años. Y voy a decir más. Es cierto las cosas esas que se dicen de los abuelos con el tema de las calefacciones, la luz, no sé qué. Pero no debemos... Y eso, pues yo contradigo las opiniones de mucha gente, y entre ellos los sindicatos. Las pensiones han subido en estos años en España, en estos años de crisis, No, este año, perdonad, yo no tengo interés con la administración. A ver si se me entiende que yo no soy administrador y no lo defiendo, No, simplemente lo digo. No, a ver. No. Sí, los 2 últimos. Vamos a ver. Sí, intentemos pedir la palabra, y entonces será más dinámico. Yo no voy a defender al gobierno en su política de gasto público, no la voy a defender. Simplemente sí que voy a decir que las pensiones hasta el año pasado, la subida de las pensiones hasta el año pasado subía en torno al IPC, y cuando ha habido años de IPCs negativos, no se ha devuelto. Digo eso. Una cosa, perdona un segundo. Y eso, si lo comparan con los salarios de la gente, los salarios han bajado. Las pensiones perdona un segundo. Y luego es cierto que con el último gobierno se hizo que se pagaran determinadas cosas, con lo cual la pensión sí que se reducía por esa vía. ¿Me explico? Son 2 cosas, O sea, ¿qué han subido o no han subido de ingresos? ¿Y qué otras cosas se ponen
para que la renta real de esas personas haya disminuido. ¿Me explico? Entonces, desde este año sí que las pensiones están con tasas negativas, cosa que no había ocurrido anteriormente. No había ocurrido. Perdonad. Que son cifras de subidas de pensión con las tasas de inflación. Otra cosa es que las pensiones en España no son para tirar cohetes, que vamos a descubrir aquí. No. Vamos a ver, que entiéndanme que yo no defiendo al gobierno para nada, ¿eh? Sí, pues lo parece, ¿eh? Perdone que se lo diga, pero lo parece. Y le voy a decir otra cosa y perdóneme. Pues dígame. El que más está hablando es usted y tendría que escucharnos. Es que no nos dejan hablar. Ah, perdóneme. Hombre, claro. Pues, es que usted ahora, en el ruegos y preguntas, nos tiene que escuchar. ¿Qué le escucho? No, es que es el que más habla y se va el tiempo. Bueno, todo el mundo puede hablar. No hay todo el mundo puede hablar, sí, señor. Ser breves, todo el mundo y siga para que sí, que puede hablar todo el mundo, pero a este paso no va a hablar muchos. Entonces, vamos a ver. Yo le voy a preguntar y le voy a decir dos cosas simplemente. Si usted ve las estadísticas, que a veces son engañosas, sí, bastante engañosas, y tanto estudio, y tanto trabajar para hacer estudios. Yo que he vivido la sanidad costó 50 y 60 años poner la sanidad que teníamos y se la han cargado en 2 años. La educación también ha costado mucha sudor y también se la han cargado. ¿Por qué? Lo primero que se han cargado para sacar adelante lo que quieren ciertos señores, por llamarlos de alguna manera, se han cargado lo que es del pueblo. Porque la educación y la sanidad es de todos. Y nos han dejado sin nada. Luego le va a decir una cosa. Lo que nosotros aportamos al gobierno, se lo han cargado y lo han aplicado donde han querido. Sin respetar lo que verdaderamente los que lo han aportado querían. Donde fuese destinado. No nos han tenido en cuenta para nada. Y esto ha pasado, concretamente, desde hace, pues le diré, pues por ejemplo, 6 años o 7. Y es triste, muy triste, que se estén muriendo los ancianos de frío porque les cortan la luz. Sí. Mientras que solo hay 3 capitales que se están repartiendo todo. Se han cargado. Al capital pequeño se lo han cargado y se han quedado los 3 poderosos. Eso lo sabe todo el mundo que sigue las estadísticas. Pero usted se conoce que todavía no se ha enterado. Y ya me voy a terminar diciendo que me perdone. Pero desde luego no estoy de acuerdo en la forma que ha llevado usted el coloquio. Pues lo siento mucho. Bueno, otras intervenciones por aquí. Buenas tardes, gracias por su exposición. Lo primero, antes de la pregunta, es una reflexión. Yo no voy a aseverar si este país, España, es un país corrupto o no. Hasta el 2010, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, está en la cárcel. Él y muchos más que pueden entrar o podrían entrar en prisión no pararon durante mucho tiempo y en muchas ocasiones de reiterar que hay que bajar salarios y hay que trabajar más. Y ahora vamos con la pregunta. Ahora vamos con la pregunta. En este país, España, ha habido en momentos que se ha hablado de dinero negro del 20 y el 25% del PIB. ¿Hasta cuánto considera usted del tanto por ciento del PIB en dinero negro en funcionamiento para considerar a un país corrupto? Gracias. No se me ha entendido bien, ¿eh? Lo siento mucho, no se me ha entendido. Yo no soy ningún defensor del gobierno, ninguno, vamos. Critico sus políticas, critico las políticas de recortes.
absolutamente, absolutamente. Pero además, perdone un segundo, yo soy de los que se manifiestan en la calle, contra esas políticas. Yo voy a la calle a las manifestaciones, contra esas políticas. O sea, yo no defiendo esos recortes, en absoluto, en absoluto. Eso, vamos, cuando digo el tema de la corrupción, yo digo es que la sociedad española no es corrupta, la sociedad española. Pero todo lo que vemos en los telediarios, claro que sí. ¿Y qué ejemplares? ¿Qué ejemplares? O sea, ha mencionado al presidente de la COE. Pero es que está el presidente de la COE y está el del milagro económico español. Hace años que criticaba yo a Rato. Hace muchos años. Y no hace mucho me encontré yo a un alumno, me dice, cuando tú lo criticabas cuando era ministro, decías unas cosas, dice, pero ¿cómo? Pero si este hombre lo está haciendo tan bien. Entonces ya salía el tema de sus tejemanejes de las empresas familiares. Claro, pero la corrupción está muy focalizada ahí. Yo no me he expresado bien, perdónenme. La sociedad no es corrupta, es la sociedad española, la sociedad. Ustedes y nosotros no somos corruptos. Respetamos las normas, respetamos en general las filas de espera. Pero claro, una serie de gente donde está situada van a saco. Eso sí. Pero es que yo no me siento identificado con esos corruptos. Yo no me siento identificado, en absoluto. En absoluto, yo no me siento identificado. Y afortunadamente, y a diferencia de otros países, mal la justicia, pero los va pillando. Pero vamos, yo no me siento identificado, yo no sé cómo, no sé, pues no he debido transmitir yo no he debido transmitir mis ideas bien. Yo lo que quiero decir es que yo he viajado por países y en lo que es la cosa más cotidiana, pues la gente normal tiene que ir dando propinas y sobornos en pequeñas dosis. Esa es una sociedad corrupta. Aquí eso no se hace. Que yo sepa, vamos. Todo lo demás, pues ¿qué le voy a decir? Eso está claro como el agua, vamos. Y afortunadamente, pues en fin, yo espero que vayan entrando todos al sitio que se merecen. Vamos, creo que todos esperamos eso, los de aquí. Yo no sé, no me he debido expresar muy bien, claro, por lo que veo. Sí, más lo preguntas. Lorenzo. Hola, buenas tardes, noches. Hola. Primero agradecer la exposición que ha hecho. He llegado un poco tarde y he llegado un poco a mitad, pero yo también he estudiado economía, soy economista. Y yo tengo dos preguntas, ¿vale? Yo represento ahora al Partido Aragonés en Zaragoza, he empezado hace poquito, hace un año, por una de las cosas que usted ha dicho. Yo pienso que la sociedad debería involucrarse más, como usted ha dicho, en defender valores diferentes a los que estamos viendo siempre, ¿no? Entonces yo soy más pragmático un poco que todo el mundo que ha estado hablando. Entonces las dos preguntas que yo quiero saber es, ¿este Consejo Económico y Social de Aragón les hacen caso? Es decir, ¿qué funcionamiento tiene? ¿Se reúnen, exponen unas conclusiones, se las dan a alguna persona, luego les preguntan? O sea, esa es una, ¿vale? Y la otra sería, por lo que yo veo aquí, y siempre he detectado en mi familia, en mis amigos y en todo, ¿por qué no se hace un esfuerzo en educar económicamente a las personas, en términos económicos, en términos financieros? Es decir, he visto preguntas aquí, con todo el respeto, que denotan que de términos económicos no los entienden, ¿vale? O sea, hay cosas, por lo que os estaba explicando del término de las pensiones, etcétera, etcétera, sino que las personas están siendo educadas por unos medios de comunicación tendentes a quererles implantar unas ideas que no son correctas. Véase el partido del color político que sea, yo ahí tampoco me da igual el PSOE que hasta el PP, eso me es indiferente, ¿vale? Pero ¿por qué no se hace un esfuerzo? Una de las recomendaciones, que supongo que será, no se puede, desde más pequeños, por ejemplo, a los niños, educarles un poco económicamente, en términos económicos, que entiendan qué significa una cosa, todo este problema que ha pasado con las hipotecas, de las cláusulas suelo, porque la gente no dedica más tiempo a leerse la hipoteca, que se habla muchas veces, que pasas más tiempo en elegir coche que en leerte la hipoteca de tu casa, que va a ser mucho más tiempo. O sea, ¿por qué no se hace un esfuerzo en eso, una inversión o una recomendación más amplia de todos los sectores? Porque yo creo que muchas veces a la gente se le mantiene en una ignorancia necesaria para poder manipularla, ¿vale? Yo creo que si las personas tuviesen un poco más de conocimiento en las cosas,
aparte de asociarse más, defenderían mejor sus derechos? Pues mira, en relación a este segundo punto, José Luis San Pedro, el que fue escritor y economista, apelaba a esta demanda de más información de tipo económico. Dice, resulta que a un crío en el bachiller le hablan de la calcopirita, pero no le hablan de una cuenta corriente. Cuando la calcopirita, salvo los que se dediquen a la geología, pues a lo mejor ya no la ven. Y sin embargo, de una cuenta corriente, pues a determinada edad ya va a tener que... Pues efectivamente. Eso entiendo yo que debería formar parte de ese pacto educativo que dice qué contenidos tiene que tener. Y aquí hay mucho que decir, claro está. La primera pregunta se me ha pasado. Sí, del Consejo Económico y Social. Vamos a ver, el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo. Entonces, nosotros elaboramos un informe anual que me consta que sí que lo miran. Pero luego, claro, los tejemanejes de la política cotidiana, pues eso, no nos llevan a decir, bueno, esto que ponéis aquí, pues está muy bien, pero la verdad es que esa respuesta no la tenemos. No la tenemos. Tienen representación los partidos en el propio Consejo. O sea, no exactamente por cuotas, pero sí de alguna manera están presentes. El Consejo trata de ser neutral y ponderar dentro de ese esquema de negociación y de acuerdo las opiniones de todos. Es decir, cuando se elabora el informe no solo no solo trata un problema desde el punto de vista de unos o de otros, sino que el informe final viene a ser un informe de consenso. Esas son un poco las características. El Consejo Económico y Social en esquemas de economías más intervenidas, como el caso de las economías nórdicas, tienen más competencia. Tienen una función no solo consultiva, sino asesora, de manera que, aunque no llegan a ser sus decisiones o sus opiniones asumidas obligatoriamente, pero sí que son tenidas en cuenta. Nosotros tenemos un ámbito más limitado, bastante más limitado. Está recogido en el Estatuto de Autonomía de Aragón, o sea que el Consejo no es un órgano que ha creado el gobierno regional de turno, es un órgano estatutario. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Muchas gracias, profesor Lasierra, por su exposición. Ha sido muy clara, nos hemos enterado de todo y su modestia en algún momento le ha hecho pedir disculpa, que creo que no tenía por qué haberla pedido porque era muy claro todo lo que ha dicho usted. Otra cosa es que aquí pues haya personas que hayan venido pues a desahogarse o a contar sus cosas, lo cual pues es muy normal, porque cada uno tiene sus situaciones personales y hasta sus confusiones de conceptos. Le quería preguntar sobre una frase que me ha impactado de las que ha dicho al principio y que esperaba un mayor desarrollo después, quizás el tiempo no da para todo, que era cuando ha dicho que la sociedad actual está más fracturada que la que había en el punto de comparación al principio de los 70. ¿En qué sentido o en qué detalle se podía decir que está más fracturada? Porque se ha conseguido una clase media bastante más potente de lo que había hace 40 años, aquellas grandes desigualdades entre los ricos y los pobres, pues sigue habiendo diferencias, claro que las hay, y en estos últimos años seguramente se han incrementado según los datos objetivos que se van dando. Pero ¿en qué sentido está más fraccionada la sociedad actual que la de hace 40 años? Sí, vamos a ver, en un sentido muy concreto, que es que aun recién legalizados los partidos a finales de los 70, tenían detrás una base más fiel, incluso una base de votantes más firme. Mientras que ahora hay una duda permanente. Tan pronto están con unos, que están con otros, la fidelidad del voto no se ha reducido extraordinariamente y si uno llega y ofrece un crecepelos,
entiéndaseme, pues entonces dicen, este tiene la solución. En ese sentido está más fragmentada. Por supuesto que el crecimiento del nivel de vida ha llevado a que esas diferencias sociales que había, a las que me he referido antes, pues vamos, en los pueblos eso lo hemos vivido y en las ciudades igual, pero en los pueblos las diferencias eran muy claras, quién tenía y quién no tenía. Pues eso se ha reducido y hay una potente clase media que es lo que da estabilidad a un sistema democrático, a cualquiera. Y a pesar de los procesos de desclasamiento. Lo que quiero decir con la fragmentación es que había de alguna manera un seguimiento, quizá porque los objetivos de asentar un régimen democrático podía ser más fácilmente asumidos, es decir, este nos lleva por el camino. O sea, lo que vemos ahora en la fragmentación política es un reflejo de la fragmentación social, en ese sentido. Había sin haber tanta gente afiliada, porque los partidos en aquellos años tampoco tendrían afiliaciones masivas. Es cierto que los sindicatos tuvieron más afiliación. Vamos, yo tengo aquí una lista de la afiliación y estos años ha caído espectacularmente, por ejemplo, en los sindicatos. Y las organizaciones empresariales están en una crisis también muy potente, que se habla menos, pero que la tienen. Entonces, en aquellos años diríamos que los pocos grupos que hubiera tenían un seguimiento detrás bastante fiel que permitía que, por ejemplo, pues dices, pues el Partido Comunista acepta la bandera constitucional, acepta la monarquía y aceptamos además que los salarios suban por debajo de la inflación, como fueron los pactos sucesivos. Plantea ahora que los salarios suban por debajo de la inflación. Esa era la idea de la fragmentación actual, que es en parte producto de las cosas, de las diversas cosas que he dicho, pero en parte también de bueno, pues esta situación de individualismo que nos ha ido dejando que lo colectivo, bueno, ya lo apañarán, no. Cada cual tenemos nuestra cuota aparte de compromiso social, vamos, o sea, yo así lo veo. No sé si te he aclarado. Y siento, de verdad, aunque se me dice que no, pero siento que haya podido molestar. No era mi intención, en absoluto. Y bueno, pues sí. Bueno. Sí. Bueno, esperamos que encontrarlas en otras ocasiones. Nosotros tenemos dos áreas, además muy definidas. Una es la divulgación de Aragón y de temas, y luego la otra, lo que sería opinión o debate. Si bien a lo largo de todas las conferencias, cada una tendrá que ir cogiendo cosas, pero en cada una de ellas se han dicho muchas cosas, muchas interesantes, y hay que venir muy abierto a nuestros debates o a los futuros, con la mente muy abierta, y pensar que lo que nos dicen en los contertulios, en las televisiones y en otros sitios, normalmente son de parte. Y aquí, cuando se hace un planteamiento, todos los invitados que no van de parte, vienen a exponer de una manera académica ese tema. Y entonces sí que podemos estar, y yo estoy muy de acuerdo, de que ha habido unos años que se han subido las pensiones por encima del IPC, excepto este año, y eso el personal reconoce que es el 0,25, sí. Y sí que también estoy de acuerdo, como decía José Manuel, que lógicamente por otra parte a lo mejor te la han bajado. Porque en este país, en ese crecimiento tan grande que ha habido, pues me parece que el 42%, el 40 y tanto es lo que se llevó la parte patronal, y el 12% era la mejora que se llevó la parte trabajadora. ¿Y cómo solucionaron la papeleta? Pues se solucionó de una manera muy sencilla, endeudándose. Entonces, si nosotros somos capaces de capacitar, de tener un conocimiento económico, como decía Lorenzo, y de ver todas esas extríngulis y no dejarnos llevar por la dinámica que nos quieren llevar la propaganda o nuestros asesores, que no son asesores del banco o de la caja, de lo que sea, entonces
aprenderemos a ser responsables, porque es muy importante pensar por sí mismo, no por lo que nos digan los demás. Y entonces, quizá cada vez entendamos más lo que nos pueda decir una persona con una capacidad técnica y no una persona con intereses políticos. Aquí me parece que Pedro, en un correo me decía, bueno, y estudiar los presupuestos. Y claro, si nosotros cogemos a los partidos, por muy buenos que sea el presupuesto del otro, no va a valer. Si cogemos a un técnico para analizarlo, es muy complejo, porque claro, analizar todas las cosas. Entonces quiero decir que lo que nosotros vamos a intentar buscar es que a lo largo de todo el periodo que venga el personal a nuestras charlas, a nuestras conferencias, se lleven algo. Incluso para la próxima temporada vamos a hacer lo que serían charlas mucho más cercanas para acercarnos a la realidad. Pero es que la solución, y lo ha dicho muy bien, no la tiene hoy la soberanía, no la tiene el gobierno. Y muchas veces me hace mucha gracia porque pensamos que el gobierno de turno incluso nos lo quieren vender, de que es los que crean empleo, ¿verdad? No, la cosa es mucho más complicada. Como es la hora prácticamente, no voy a intervenir en otras cosas. Les esperamos en la próxima y en el curso que viene. Y bueno, yo pienso que vale la pena y nos ha dado una buena lección. Lo que pasa es que yo como soy graduado social, entre otras cosas, pues lógicamente entiendo muy bien y entiendo muy bien la paz social. Algunas personas a lo mejor no lo entienden, pero es que mejor siempre un buen pacto que un juicio, digamos, incluso gana. Y la empresa cuando gana, cede. Yo en muchas ocasiones, en mi propia empresa, se le sacaba mucho dinero y no por la fuerza, sino por el diálogo y por el razonamiento. Llega un momento, si la empresa pierde, lo tienen mal. Sí que hay un desequilibrio, pero ese desequilibrio yo creo que se tiene que hacer a través de la participación. Eso lo haremos otro día porque eso es muy largo. Y quizá cuando expongo alguna cosa de esas me dicen, hombre, es que tú estás ¿qué pensamientos son estos? ¿No? Pero tendremos que llegar a un momento en que los trabajadores y las empresas estemos en el mismo tren y se llega a acuerdos y se llega a participar. Y eso es difícil. Muchas gracias. Gracias. Don José Manuel.